hoy te quiero hablar de un tema que creo que es importante que tú y yo consideremos. Escucha esto, no va a ser un tema complejo, es un tema muy fácil, muy sencillo, muy liviano de entender. Sin embargo, tiene varias aplicaciones prácticas para nuestra fe. Y quiero que cuando estás escuchando este sermón, tú pongas atención y te evalúes a ti mismo con respecto a cómo reacciona tu fe en diferentes circunstancias en las que te encuentras hasta el momento del día de hoy. Y yo quiero hablarte sobre la tolerancia a la frustración. Ese es el tema del día de hoy. Tolerancia, si me ayudan con alguna servilleta o algunos Kleenex, por favor. Tolerancia, yo cuando lloro moqueo demasiado. Tolerancia a la frustración. Y te quiero enseñar, hoy quiero retratar lo siguiente. Toma apuntes, por favor, porque esta es la base central de todo lo que te quiero enseñar el día de hoy. No todo en la vida saldrá como esperas. Gracias, Jorge, muy amable. No todo en la vida saldrá como esperas, pero siempre puedes contar con la ejecución de los propósitos de Dios por encima de todo ello. Perdón. Cada uno de nosotros tenemos expectativas, tenemos ideales, ¿verdad? Tenemos planes sobre cómo queremos que la vida, cómo queremos que el 2024 sea, cómo queremos que marzo sea, cómo queremos que los próximos 5 años de nuestra vida sea. Pero tenemos que entender que las cosas no siempre salen como nosotros deseamos. Las cosas no siempre resultan como nosotros lo planeamos. Pero muy independientemente de eso, tienes que entender, y esto es algo que no lo tienes que retener en tu cabeza, esto es algo que tiene que bajar a tu fe. Independientemente de las cosas que no están saliendo a tu favor, según tú, independientemente de las cosas que no están ocurriendo en el orden que tú prefieres que ocurran, muy independientemente de eso, los propósitos de Dios están prevaleciendo. El propósito de Dios se está ejecutando. El plan de Dios sigue en marcha. ¿Ves? Por eso les decía que es un plan, que es una palabra práctica. Y yo sé que en esta congregación, gracias hermana Alejandra, creemos mucho. Ay, Padre Santo. A ver. Sí, es que lo subieron acá. Es que necesitamos ampliar ahí un poquito más. Siguiente proyecto, la ampliación de esta cosa. ¿Ok? Escúchame bien, yo he tratado con esta iglesia por lo menos los últimos 5 años, voy avanzando ya hacia el 6º año, pero también he sido pastor en otras congregaciones. Y lo que más batallo a veces es con los creyentes que creen algo, pero cuando están en una circunstancia determinada que no sale a su favor, se comportan como si no creyeran en Jesús, se comportan como si fueran cualquier. Mira, yo entiendo que la gente de afuera se estresa, yo entiendo que los que no conocen a Jesús sufren crisis de ansiedad, yo lo entiendo completamente y me compadezco de ellos porque digo, pobrecitos, no tienen dónde ampararse. Pero lo que no comprendo muchas veces es cuando el que sí tiene dónde ampararse, es cuando el que sí conoce a Jesucristo sufre exactamente igual que el inconverso. Y digo yo, ¿dónde está tu fe? Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Las cosas pueden no estar ocurriendo en el orden que tú deseabas, en el orden que tú habías estipulado, pero tienes que entender, y te repito, este es un tema de fe, no es un tema de conciencia, es un tema de fe. Tienes que entender que muy aparte de tus planes, el propósito de Dios se está ejecutando. El propósito de Dios se está ejerciendo. Lo que Dios ha planeado para tu vida sigue su curso natural. Y quiero que escuches lo siguiente. Con Oscarito, creo que entre los 3 años a los 4 años, empezamos una etapa interesante donde Karen me enseñó algo. En todos los niños de 3 a 4 años se despierta el espíritu de la competitividad. Quieren ganarlo absolutamente todo, ¿ok? Así que Oscarito empezó a jugar conmigo, pero yo no me di cuenta que cada juego de Oscar era con la intención de ganarme. Siempre quería salir ganando. Papá, ¿por qué el taxista se te adelantó? Adelántate, gánale. Yo, hijo, no tengo que ganarle a todo mundo. Y ahí me veías durante un año. No todo es competencia, no todo se trata de ganar. Pero yo no entendía que es algo natural en Oscar. En cualquier niño de esa edad se despierta el espíritu competitivo y quieren ganar en todo. Papá, ya te gané en la comida. Papá, ya te gané en bañarme. Papá, ya te gané en orar. Papá, y todo el tiempo están compitiendo, ¿ok? Y entendí, y me tocó ver que cuando yo le ganaba sin querer ganarle, Oscar inmediatamente empezaba con rabietas, empezaba con berrinches, empezaba a patalear porque no quería perder, ¿ok? Yo no estaba compitiendo con él, pero cuando yo le ganaba, él decía, papá, es que no me dejaste ganar.
Yo no sé si te ha tocado jugar con niños de esa edad y de pronto tú llegas todo inocente a jugar con él y le ganas y se endiabla, se endemonia. Sí. Y tú puedes pensar, qué niño tan berrinchudo, sus papás no lo educan, seguramente sus papás así son. No tiene nada que ver con sus papás, es completamente normal. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales de los niños son menos complejas que de los adultos, son más sencillas. Los niños entienden lo siguiente: un día estuvieron jugando, el niño ganó algo, los papás se emocionaron y eso fue un estímulo positivo para sus emociones. El niño se sintió muy bien, así que en su cerebro se guardó la siguiente fórmula: ganar igual amor de mis papás. Eso es todo, ¿ok? Mientras que para nosotros los adultos, ganar tiene que ver con asuntos filosóficos, legales, comunicacionales. Es más complejo lo que significa la palabra ganar, ¿verdad? Es más, hasta cuando perdemos solemos decir, no perdí, gané experiencia, ¿no? Para nosotros es más complejo el concepto de ganar, pero para los niños no. Para los niños es, si yo gano, mis papás me aplauden. Si mis papás me aplauden y me miran que gané, yo me siento feliz y yo quiero estar feliz. Eso es todo lo que hay en la cabeza del niño. Así que, repito, cuando estás jugando con un pequeño y de pronto pierde, pues el chamaquito se te va a enchamucar porque su conexión neuronal no le da para entender que no importa si perdió, ¿ok? Y entonces mi esposa me enseñó que ese momento en el que el niño está experimentando una rabieta, un berrinche, porque no pudo ganar, psicológicamente se le llama tolerancia a la frustración. Y entonces me dice mi esposa, ¿sabes qué? Hay que empezar a trabajar la tolerancia a la frustración con Oscar. Porque si no va a crecer y va a crecer y va a crecer y cuando pierda va a ser exactamente lo mismo de siempre. Yo no sabía eso. Mi esposa me puso ese tema en el radar. Es más, yo seguramente, mi mamá cuando me educó también hacía rabietas, pero yo no sé si mi mamá sabía sobre la tolerancia a la frustración, pero ahora conozco el tema de la tolerancia a la frustración. Y es importante que cuando un papá detecta que su niño está teniendo rabietas porque perdió, es importante educar el carácter de ese niño. Es importante educar el temperamento de ese niño para que entienda una cosa: no siempre se puede ganar. A veces la vida también está compuesta por pérdidas. Dile eso al niño que tienes a tu lado, por favor, aunque no se vea como un niño. Dile, no siempre se puede ganar. Dile, no siempre te puedes salir con la tuya. La tolerancia a la frustración, si lo buscas en un diccionario, significa lo siguiente. Escucha con atención. Tolerancia a la frustración es la capacidad que nos permite llevar de la mejor manera los cambios repentinos de la vida, los errores, los fracasos o derrotas, así como las expectativas personales que no se desarrollaron de la manera que yo esperaba. Por ejemplo, cuando el inicio del año no va siendo como yo esperaba. Yo esperaba que el 2024 fuera diferente al 2023. Oh, noticia, se ve exactamente igual. Lo único que hice de diferente fue la fiesta del 31 de diciembre, pero de allá afuera sigue todo como el 2023. Cuando regreso a casa, a lo mejor te ha pasado, regresas a casa, abres tu cartera, abres el bolso y te das cuenta que se te cayeron 200 pesos o se te cayeron 500 pesos. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Te sientes gozoso? No. Ahí hay un momento de frustración. Cuando mis calificaciones no alcanzaron la mínima probatoria para exentar y te esforzaste demasiado y dices, no me alcanzó. O cuando no reconocen mi esfuerzo. He estado barriendo el templo y acomodando las sillas por mucho tiempo y hasta el día de hoy nadie lo nota. Eso es frustración. Diga conmigo, eso es frustración. No, pero con más ganas, porque si no me voy a frustrar yo. Eso es frustración. ¿Ok? Mira, la vida consiste, así como del gozo y la felicidad, también la vida consiste en un tema muy importante que es aprender a lidiar con la derrota. Aprender a lidiar con los fracasos, aprender a lidiar con las malas noticias, aprender a lidiar con lo que no está saliendo bien. Es decir, tenemos que gestionar la frustración de nuestro corazón. Tenemos que aprender a gestionar la frustración que nos toca vivir en la vida, ¿ok? Si tenemos desarrollada esta capacidad de tolerar la frustración de la mejor manera, sabremos, llevar la vida de la mejor manera. Sin embargo, y por eso te quiero predicar de esto el día de hoy, esta capacidad no es promovida y no es enseñada y no es forjada en nuestro carácter, ¿ok?
Así que muchos de nosotros, muchos de los que están aquí, es más, dile a la persona que tiene en su lado, están hablando de ti, por cierto, dile, están hablando de ti, ¿ok? Están hablando de ti, ¿ok? Me incluyo, muchos de nosotros no tenemos bien desarrollada la tolerancia a la frustración. Escucha esto, y cuando no tenemos una buena tolerancia a la frustración, hacemos 4 cosas. Número 1, experimentamos bajones emocionales cada 3 o 4 días. Hola. Hola. ¿Cómo estás hoy? Eso es tolerante. No sabe lidiar con la frustración, no es tolerante a la frustración. Así que, ¿cómo amaneciste hoy? Pues aquí estoy. Aquí estoy. Tenemos salud, que es lo importante, ¿no? ¿No? Escucha, probablemente el desánimo repetitivo que vives en tu semana, en el mes y en el año, se deba a que no sabes gestionar tus emociones, no tienes buena tolerancia a la frustración. Número 2, andamos apesadumbrados, nefastos o negativos. ¿Has hablado con estas personas que una semana son mucha felicidad, son muy optimistas, pero la siguiente semana son las personas más nefastas de la tierra, más negativas de la tierra? Y tú llegas acá como, oye, fíjate, quiero hacer este negocio, y inmediatamente, eso va a fracasar. Y tú fuiste con él porque se supone que él es una persona de buen ánimo. Eso va a fracasar, eso no sirve nada. No. Es más, yo ni siquiera voy a salir a votar. No están hablando de votar, ya. Porque la vida apesta, la vida le apesta. ¿Por qué? Porque no sabe tolerar la frustración, no sabe lidiar con lo que está pasando y se disfrazan de realistas. Oye, ¿por qué estás tan amargado? No, yo no soy amargado negativo, yo simplemente soy realista. ¿Ok? Así soy, dice. Número 3, vivimos enojados y nuestra lengua se vuelve quejumbrosa. Si no eres de los 2 primeros, probablemente seas el tercero, ¿ok? A todo le encuentras un pero y de todo te estás quejando. Mi amor, te preparé estos huevitos. Ay, no, pero mira, esta yema no está como yo quiero. Todo le encuentras pero. De todo te quejas. Si hay frío, te quejas. Si hay calor, te quejas. Si está el pastor de ahora, te quejas. Si lo cambian, te quejas. De todo te quejas. ¿Ok? Y número 4, somos menos disciplinados en la oración y en la adoración y el servicio a la iglesia. Hermano, ¿por qué usted ha dejado de ir a la iglesia? Que estoy un poco acá con las batallas que el Señor me está dando, pastor. Ay, es un momento, yo voy a llegar, pastor. Hola. ¿Le estoy hablando a personas reales? Entonces, cuando mi esposa me habla de la tolerancia a la frustración, un tema que no estaba en mi radar, no estaba en mi mente, cuando ella me empieza a explicar este tema, inmediatamente me acordé de lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 40. Va a aparecer en la pantalla, pero si quieres ponerlo o marcarlo en tu Biblia, Éxodo capítulo 12, 40 dice de la siguiente manera. Casi no prestamos atención a este detalle que está en la Biblia. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿de cuánto tiempo? 430 años. Mi esposa me dice, la tolerancia a la frustración es la capacidad para manejar las crisis de la mejor manera o las derrotas. Yo pensaba, Dios mío, sí es cierto. ¿Saben quién tuvo que tolerar mucho tiempo una situación que no era buena? Una situación que seguramente causó mucha frustración, mucho estrés y mucha ansiedad. El pueblo de Israel. Escucha, del pueblo de Israel podemos hablar, no sé, cuando salieron de Egipto, podemos hablar de las 10 plagas, podemos hablar de cuando cruzaron el Mar Rojo, podemos hablar de cuando brotó agua de la peña, cuando cayó maná del cielo, pero tenemos que entender un punto muy importante desde dónde parte la historia de Israel. Y tiene que ver con esos 430 años. Para los que nunca han leído la Biblia, te meto rápidamente en contexto. Israel es la nación elegida por Dios en ese entonces, en el Antiguo Testamento, para promover y promulgar la voluntad del Señor a las demás naciones. Era como que la nación que Dios eligió para ser un modelo de cómo se debería vivir en todo el mundo. Sin embargo, Israel antes era una nación muy pequeña que solamente consistía en Jacob y sus hijos y en José y sus hijos, y estaban en Egipto. Pasa el tiempo, 430 años, y esa nación crece, pero crece bajo la esclavitud de Egipto. Así que crecieron durante 430 años de esa manera. Y quiero que pienses en lo siguiente, son 430 años que si tú los dimensionas correctamente, son un matrimonio que vivió en esclavitud, hijos que nacieron en esclavitud, nietos entregados a la esclavitud,
Vamos a darle otra dimensión. 430 años son años de sufrimiento, son noches tras noches de clamor pidiéndole a Dios auxilio. Es un padre llorando a sus hijos y es un hijo llorando a sus padres porque no pueden tener una buena vejez, porque hasta el día que se muera van a ser esclavos, ¿ok? Son incontables días de decirle al de al lado: ánimo, no pierdas tu fe, el Señor nos va a sacar de esta. Pero oh sorpresa, pasa el año que viene y siguen exactamente igual. Son años de humillación, son años de maltrato, son años de atropello, son años de abuso, son años donde las mujeres son violadas, son años donde las familias son robadas, son días de masacre por 430 años. Y mira, si tú lees el Éxodo, léete todo el Éxodo en este mes. Si tú lees el Éxodo, te vas a dar cuenta que en esa historia de 430 años no vas a encontrar un solo relato o un vestigio de que Israel, la nación escogida por Dios, haya querido o intentado salir de Egipto por cuenta propia. Nunca lo intentaron. Nunca lo intentaron. Podían salir cuando quisieran, pero nunca lo intentaron. En su lugar, salieron hasta que Dios les indicó que era el tiempo de salir, ¿ok? Y se pone más ahí, mira, eso es tolerancia a la frustración. ¿Tú te sientes frustrado por las cosas que no te salieron la semana pasada? ¿O te sientes frustrado por los 2 meses de infierno que probablemente estás pasando el día de hoy? Pero escúchame, ¿no has tenido que lidiar 430 años con eso? 430 años es un número, pero si lo dimensionas a la vida real, Israel en cualquier momento pudo haber abandonado a Dios. Muchos de ustedes, cuando el año no está saliendo bien, inmediatamente nada más vienen los domingos y el resto de la semana se la pierden. Pero Israel por 430 años mantuvo su fe. Ok, no fue una gran fe, pero mantuvo su fe, mantuvo su clamor. Por 430 años nunca dejaron de creer que Dios iba a mandar la esperanza. Y por eso estaban presentando un clamor al Señor. Y esta situación me hizo reflexionar en mi vida y en la vida de todos los creyentes. Te quiero hacer una pregunta, escucha esto con atención. ¿Cuántas veces actuamos como niños berrinchudos o asustadizos cuando las expectativas, mis planes, no se desarrollan como esperamos? Nos desesperamos, nos angustiamos, reclamamos a Dios. ¿Tú crees que yo estaba esperando que los 7 meses de Estefanía fueran un infierno como lo fueron? ¿Tú crees que yo estaba esperando hacer los 40 días de ayuno como el año pasado lo tuvimos y también tener que ir al mismo tiempo, tener que visitar a mi hija al hospital y solamente verla por 15 minutos al día? No lo quería, no estaba en mis planes, ¿ok? Eso no estaba en el libreto de lo que yo quería vivir. Y es donde yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces actúas como niño berrinchudo de 3 años? Porque estás perdiendo, porque no estás ganando, porque no están saliendo las cosas como tú esperabas, porque los planes que supuestamente tú pusiste en la mano del Señor no se están logrando. Y en lugar de mantener la paz, en lugar de mantener el gozo, en lugar de guardar la compostura, te empiezas a descomponer en un manojo de quejas, en un manojo de negatividad, en un manojo de desánimo. Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Dónde está tu fe entonces? Voltea a ver al niño que tienes al lado y dile, ¿dónde está tu fe? No, pero díselo en serio. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde quedó tu fe? ¿Ok? Lo decía la semana pasada. Los creyentes experimentan menos gozo porque tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Ok? Hoy los creyentes tienen menos gozo porque tienen baja tolerancia a la frustración. Y el problema de eso es que con la poca tolerancia y la frustración entra la ansiedad. ¿Ok? Los pastores de hoy tenemos un desafío enorme porque lejos de tener una generación de iglesia con más fe, tenemos una generación de iglesia que está sumida en la ansiedad. Esta semana yo hablaba con un pastor y le decía, ¿cómo estás? Y me dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por depresión. Wow. Es más común ahora. Y ese es un problema de fe. Sí, es un asunto emocional, es un asunto psiquiátrico, psicológico que se debe atender. Estoy muy de acuerdo con eso, pero muy probablemente se quebró algo en la fe para llegar a ese estado. ¿Algo no salió bien? ¿Hizo alguna rabieta, algún berrinche, algún desánimo? ¿Le dio entrada a la ansiedad? ¿Ok? Y se dejó de experimentar el fruto de la templanza.
Se deja de experimentar la paz del Señor y entonces se empiezan a tomar decisiones faltas de sabiduría porque están influenciadas por la desesperación, de la frustración, de que no se está logrando lo que yo quiero. Y entonces entramos supuestamente nosotros a ayudar a Dios en el proceso. Como veo que Dios no me está respondiendo, voy a echarle una manita a Dios. Voy a sacar este crédito, o voy a tocar esta puerta, o voy a hacer esto, porque como Dios no me está respondiendo, a lo mejor lo que quiere Dios es ver mi iniciativa y a partir de ahí estarme bendiciendo. Esto es lo que pasa. En lugar de esperar lo que Dios puede hacer por nosotros, optamos por tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias rutas, creamos nuestros propios éxodos. ¿Ok? Pero si tú eres un creyente, tú tendrías que entender, y esta es una de las capacidades menos desarrolladas por los cristianos. Tienes que entender que ser cristiano significa esperar a Dios. Pero no estamos dispuestos a esperar porque tenemos baja tolerancia a la frustración, porque mientras yo tengo un problema y tengo que esperar a Dios, tengo que lidiar con ese problema. Y no quiero lidiar con ese problema. Voy a usar palabras del sermón pasado, porque a mí me dijeron que yo tenía que estar feliz. Y entonces me frustro. Y entonces me enojo, y entonces hago rabietas, y entonces ando como un niño de 3 años, haciendo un montón de cosas para olvidar precisamente la frustración. Y eso es lo que pasa. Traje una imagen ahí, por favor. Muchas veces nuestra vida se ramifica. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Los más adolescentes y jóvenes entienden la imagen, los adultos no. Haz de cuenta que tu vida es como esta línea del tiempo. Mira la línea del tiempo, la blanca, no la amarilla, no la que tiene números. La blanca es una línea con subidas y bajadas. Esa es la vida. Todos nosotros queremos que nuestra vida sea de subida o que sea lineal, pero la vida no es así. La vida es subir y es bajar, y a veces es bajar y volver a subir. La vida es así. Pregúntame un solo año que yo no haya tenido que pasar por una aventura de fe. Todos los años paso por aventuras de fe. No sé cuál va a ser la aventura de fe más grande del 2024, pero la vida es así, caray. Pero ¿sabes qué? No queremos esperar a Dios. No queremos esperar a Dios y ver qué es lo que hay al final de mi línea del tiempo. No quiero esperar a ver qué hay al final de la voluntad de Dios. Así que empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Y ahí es donde yo te explico. Se ramifica nuestra vida. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5. Y nos empezamos a desviar del plan original de Dios por no esperar. ¿Hola? Lo peor de todo es que cuando nos desviamos del plan original, estamos en la línea número 3, por ejemplo, una alternativa que nosotros encontramos y le decimos a Dios, Dios, bendice esto que estoy haciendo. Y yo me imagino a Dios conflictuado como, ¿cómo te voy a bendecir si el que se salió fuiste tú? Yo no te saqué, tú te saliste por llorón. ¿Por qué no aguantas un poco la frustración? ¿Por qué no aguantas un poco esperar? Hola. ¿Sigo o paro? ¿Ok? Se ramifica nuestra vida en miles de líneas alternas porque abandonamos la voluntad del Señor solo porque no está resultando en el tiempo que nosotros esperamos. Y en lugar de esperar a ver lo que Dios ya está haciendo en ese escenario, nos alejamos de Dios, abandonamos a Dios, empezamos a crear nuestras alternativas. Te tengo una muy buena noticia, escucha esto, ninguno de nosotros va a durar 430 años en sufrimiento, porque la Biblia dice que los más robustos llegan hasta 80 y con suerte 90, así que pues 430 años no vas a durar, esa es la buena noticia, ¿ok? Pero lo que sí va a pasar es que vas a tener que sufrir algunos escenarios similares, como los que pasó Israel por 430 años. Por ejemplo, qué sufrimiento cuando estás esperando que tengas un trabajo mucho mejor que el que tienes ahora. O qué sufrimiento cuando quieres tener un empleo y tocas puertas y nadie te da una oportunidad. O qué sufrimiento cuando horas y horas para que tus hijos o tus hijas alcancen la salvación y pasan los años y las cosas siguen igual. Qué sufrimiento cuando tu matrimonio pasan años y no se arregla y puedo seguir y te darás cuenta que todo el tiempo estamos rodeados de situaciones frustrantes. La vida así es. ¿Y sabes qué es lo que dijo Jesús sobre eso? Confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué andar apesadumbrado? ¿Por qué no gozarme el día de hoy con estos coritos pentecostales? Tendrías que ser de palo, en serio, como para no entregarte al Señor el día de hoy. ¿Okay? Estamos rodeados
de situaciones que nos esclavizan al sufrimiento, a la incomodidad, al estrés, a la presión, al dolor, a la depresión, al miedo, al fracaso. Y eso es lo que he aprendido. Muchos oran para que cambien esas cosas, pero pocos entienden que la oración no sirve para cambiar las cosas. La oración sirve para cambiarte a ti en esa situación. Hola. Pasa algo y Señor, cámbialo. Señor, quítalo. Señor, elimínalo. Señor, líbrame. No, pero muchas veces Dios dice, eso es parte del proceso. Es justo parte de lo que quiero que vivas para que crezcas. Y en lugar de cambiarlo, Dios dice, deberías orar para que tú seas el que cambie. Porque el problema, la ansiedad en el problema no la causa el problema. La ansiedad que sufres en el problema la causa tu mente que no la has entregado a Cristo. El estrés que pasa no es por el problema. El estrés que tienes es por tu falta de carácter. La queja que tiene tu boca no es a causa del problema. La queja es a falta de tu adoración y alabanza porque dejaste la paz del Señor. Entonces, ¿qué tiene que cambiar primero? ¿El problema o tú? Tú. Pon tu mano en el hombro de la persona que tienes a un lado, por favor. En el niño que tienes a un lado. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido por este niño. Si en tu caso es una mujer, por esta niña. Señor, ayúdale a entender que no vas a cambiar lo que está pasando a su alrededor, porque lo más importante es que él o ella cambie lo que está en su interior. Amén. ¿Ok? 430 años, Israel, en lugar de provocar un cambio, muchos, mira, yo empecé en el ministerio, Ada, no me dejarás mentir, y cuando estamos en el ministerio y somos jóvenes, venimos con una mente muy revolucionaria y somos como que caudillos de la iglesia. Y vemos que las cosas en la iglesia no están saliendo bien y automáticamente nosotros tenemos una mente de hay que cambiar, hay que mejorar. Y aunque sea cierto, yo no dicto el tiempo, ni el cómo ni el cuándo. Es más, yo no dicto quién es el que provoca el cambio. Y eso es lo que yo aprendo de Israel. ¿Ok? Seguramente si la historia fuera de Tabasco y el pueblo de Tabasco pasó por 430 años de opresión, al año 2 ya hubiesen sacado el machete y hubiesen matado a Egipto. Sí, porque el tabasqueño es de sangre caliente. ¿Qué digo? Los 2 años. A la semana ya hubiesen matado al faraón. Pero Israel no movió ni un solo dedo. ¿Te suena familiar esta historia? Cuando David está siendo perseguido por Saúl, injustamente, y Saúl está haciendo del 2 en una cuevita. Okay, sí, así lo dice la Biblia. Estaba haciendo del 2 y atrás estaba David y Saúl no se había dado cuenta. Okay, y entonces Saúl dijo, David dijo, este es el momento idóneo. Aquí lo mato y soy rey total, ungido ya estoy. Sin embargo, David solamente arrancó un poquito de la capa para que se diera cuenta que alguien lo arrancó con una espada y vieras el corazón de David estaba pero en depresión. Dios mío, toqué al siervo, toqué al ungido, perdóname Señor, porque David entendió que hizo algo que no le correspondía hacer, porque lo único que él tenía que hacer era esperar. Esperar y lidiar con la frustración. Muchos decimos, sí pastor, amén, si yo te invito hoy a que aprendas a esperar, vas a venir al altar, lo vas a llenar y vas a decir, sí Señor, yo te espero. Pero es que no se trata solamente de esperar, se trata de lidiar con la frustración de esperar. ¿Estás entendiendo esto? Por eso decía pues ya no sé si decir salmista o cantante famoso, Adrián Romero, esperar en ti, difícil sé que es. Y ya te sabes la canción. Porque muchas veces nosotros huimos de situaciones dolientes, de cautiverio y terminamos tomando nuestras propias decisiones. ¿Por qué muchas veces pasa eso? Porque no sabemos esperar. No sabemos esperar, no queremos lidiar con la frustración, no logramos dimensionar cómo Dios obra. Y es que Dios, escucha esto, anota esto, Dios nunca, nunca, nunca va a obrar a partir de tu necesidad. ¿Ok? Repito, Dios nunca va a obrar a partir de tu necesidad. Dios siempre va a obrar a partir de sus propósitos, que es diferente. ¿Ok? Por eso te decía al inicio, si las cosas no están saliendo como tú esperabas, eso lo entiendo. A mí también me pasa.
Yo planeo algo. Es más, ¿sabes? En mi casa ya optamos así. Le digo a mi esposa, bueno, ya terminó el domingo, ya terminó la semana. Y le digo a mi esposa en clave secreta, yo espero que estos días sean guardo silencio y le digo, de lo que tú ya sabes. Me dice mi esposa, sí, vamos a tratar. Estamos hablando del descanso. Hay semanas enteras que no hemos descansado mi esposa y yo. Hasta el día de hoy seguimos planeando nuestras vacaciones del 2020 todavía. A ver si lo logramos en el 2024. Pero nos pasa algo. De pronto decimos, amor, esta semana vamos a descansar. Y nos llueve. Se enfermó el hermano, se murió acá, que acá se están divorciando, y allá tenemos que estar. Y ya nunca logramos el mentado descanso. A mí también me pasa. Las cosas no me salen como yo estoy esperando, ¿ok? Pero tengo que entender que Dios no está obrando a partir de mi necesidad. Dios está obrando a partir de su propósito, ¿ok? Diga conmigo, mi necesidad, ahí está. Ahí va a estar. Pero su propósito va a prevalecer, ¿ok? En otra manera de decirlo, si yo dimensiono que en medio de mi sufrimiento Dios está ejerciendo sus propósitos, entonces voy a poder ver que lo que para mí hoy es dolor, mañana será la causa de mi alabanza. ¿Ok? Mira, esta semana yo publiqué en Facebook el testimonio, me había contenido muchísimo de publicar en redes sociales el testimonio de mi hija. Y llegó el momento, ¿verdad? Porque vamos a proceder a la presentación, no hoy, pero vamos a presentar a nuestra niña ante el Señor. Y yo quería que antes de eso la gente supiera, ustedes lo saben, pero no, la gente de afuera no lo sabe. Entonces lo conté y me asombró mucho ver cómo se compartió eso, pero no por mí ni por mi hija, sino que me asombró mucho ver cómo la gente empezó a decir, pastor, mi fe, esto lo necesitaba en este momento. Pastores, incluso pastores que dicen, hermano Hito, necesitaba ese testimonio en este momento. Yo digo, wow, lo que para mí el año pasado fue llorar y fue sufrir y fue sudar, hoy está siendo un testimonio que está haciendo que la fe de miles de personas se mejore, crezca. Y eso es lo que quiero que entiendas. Probablemente las cosas no están saliendo bien. Diga conmigo, ¿está bien? No estar bien. Otra vez, ¿está bien? No estar bien. Pero tienes que saber que aunque las cosas no estén bien, el propósito de Dios se sigue ejerciendo. Y lo que hoy te provoca dolor, lo que hoy te provoca frustración, mañana será el motivo de tu alabanza. Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hazle a la persona que tienes a un lado, agárrale el pico y hazle, cállate la boca ya. Hazle así, cállate ya. Cállese el hocico, por favor. ¿Ok? Cuando pasé lo de Estefanía, yo le dije a mi esposa, mira, esto no va a ser para siempre. De entrada, va a durar 9 meses o menos, depende de lo que, pero no va a durar 3 años. Esto va a pasar. Y yo le dije al Señor, y no sé si te lo dije también a ti, Karen, pero dije, por lo menos al Señor le dije, Señor, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre, y lo voy a pasar. Pero permite que cuando yo lo pase, sea la persona correcta, que no me haya quejado, que no me haya enojado, que yo no haya mal hablado de ti, que yo no te haya dejado de servir, que yo no te haya dejado de amar, porque esto va a pasar, Señor, y estaré del otro lado, pero yo quiero estar bien contigo primero. Pues te digo, cierra tu boca, ya cállate, ya. Pastor, pero es que me duele, ya cállate. Pero es que, ya cállate. Pero es que, cállate la boca. No va a ser para siempre eso. Lidia con eso, tolera eso, aguántate con eso, alaba a tu Creador, busca a tu Señor. Mañana te estarás riendo de lo que hoy tú estás llorando. Cállate, cállate. ¿Okay? Aprendí lo siguiente. Diga conmigo fuerte, si Dios no me ha dicho nada, es porque esa situación todavía le sirve a Dios. Otra vez, si Dios no me ha dicho nada, es porque esa situación todavía le sirve a Dios.
Llevo como 7 u 8 años orando por una situación que está pasando en mi familia, con mi hermano y mi hermana y mi mamá y mi papá. Llevo 7, 8 años, no sé, ya perdí la cuenta, orando por una situación que desde el año 1 no se resuelve. No se resuelve. Y he estado muchas veces así. Los primeros 5 años me acuerdo que, Señor, es otro año más en el que te estoy pidiendo exactamente por la misma situación y no veo claro contigo. No veo claro por allá, pero tampoco veo claro por acá. Señor, yo doy palabra a muchas personas, me permites predicar en varios lugares. A veces, Señor, me permites actuar con dones espirituales para servir a la iglesia, Señor, pero yo estoy en una situación donde yo te necesito, Dios. Yo necesito de ti y no has dado ni una sola palabra al respecto. Y así pasan los años y pasan los años hasta que comprendí. Si yo no te he dicho nada, es porque todavía la situación me sirve para forjar en ustedes lo que tengo que forjar, para hacer en ustedes lo que tengo que lograr. Esa es la verdad, ¿ok? Así que en lugar de estar, ay, mírenme, ay, atiéndanme, ay, acá, ya, no te hagas la víctima y empieza a asumir tu rol y decir, Dios me está procesando, Dios me está trabajando, Dios me está moldeando. Y qué gusto que Dios me está moldeando. ¿Sabes por qué? Porque Dios no a todos los moldea, Dios no a todos los procesa. Así que si tú estás pasando por una situación que te causa estrés, te causa ansiedad, te está causando frustración, dale gracias a Dios que te tocó a ti, porque Dios fijó su mirada en ti. Tu hablar va a ser refinado, tu alabanza va a ser refinada. Todo en ti va a ser completamente nuevo si le echas ganas. ¿Okay? Os digo, cállate la boca y deja de estarte quejando. Así que termino con esto. Anota estas 3 grandes verdades porque ya se me pasó el tiempo. ¿Qué puedo hacer, pastor, para desarrollar una buena tolerancia a la frustración? Número 1, anota esto. Deja que Dios te cultive en el proceso para perfilarte a la promesa. Número 1, deja que Dios te cultive en el proceso para perfilarte a la promesa. ¿Ok? Mira, Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel, que ellos algún día habitarían una tierra hermosa, enorme, donde fluye leche y miel. Diga conmigo, esa es la promesa. Ahora, ¿cuánto tiempo Dios se llevó haciendo eso? Súmale 430 años más 40 años, ¿cuánto es? 470 años. Sin contar que la promesa se le dieron a Abraham. Súmale los años de Abraham. Son casi cerca de 500 años desde que Dios aventó una palabra profética, si quieres verlo así. Desde que Dios aventó una promesa hasta que llegó la promesa. Porque lo más importante no es la promesa, lo más importante es el proceso. Y tienes que entender que Dios se va a tomar el tiempo necesario para que seas la persona correcta que llega a la promesa. ¿Ok? ¿Por qué la licencia de conducir se expide a los 18 años y no antes, no a los 6 años? ¿Ah? Porque se entiende que socialmente a los 18 años el jovencito o la jovencita ya es más responsable y tiene un buen criterio para poder manejar un auto. Es exactamente lo mismo que pasa con Dios. Dios te va a dar la promesa hasta que vea que tú eres la persona correcta para reclamar esa promesa. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? ¿Reclamó qué cosa? La herencia, ¿ok? Y por no estar listo para esa herencia, ¿qué fue lo que pasó? Todo lo malgastó. Es exactamente lo que te digo. Deja que Dios te cultive en el proceso. El tiempo que lleva tu proceso es el equivalente a lo que Dios quiere lograr contigo, ¿ok? Pero tenemos que entender lo siguiente. Muchas veces no se lo ponemos fácil a Dios porque nos estamos quejando, porque estamos apesadumbrados, porque nos estamos desanimando, porque dejamos de orar, porque dejamos de servir, dejamos de llegar a la iglesia y nos justificamos diciendo, es que si usted supiera por lo que yo estoy pasando. Tú no me has preguntado a mí por lo que yo estoy pasando. Ya sí tengo que estar todos los domingos acá predicando, y tengo que estar los viernes dando clases, y tengo que estar haciendo grupos en casa, y tengo que estar. Tú no me has preguntado. ¿Tú crees que yo estoy en una nube voladora o qué? ¿Tú crees que a mí el mal no me toca? A mí el mal también me toca. Soy de carne y hueso como tú. La única diferencia es que yo tengo convicción de que es lo correcto. Y que pese que las circunstancias no están saliendo como yo quisiera, yo sé que tengo que permitir que Dios me cultive en medio de este proceso. Y me tengo que quedar aquí. Diga conmigo, el proceso no se abandona.
El proceso se abraza. Número 2, trabaja tu manera de mirar e interpretar todo lo que te ocurre. Tienes que trabajar mucho en eso también. Trabaja tu manera de mirar lo que ocurre y de interpretar lo que te pasa. ¿Ok? Mira, había un vasito aquí acá está, precisamente. Mira, te quiero enseñar algo rápidamente. Me estoy poniendo muy de moda con el tema de los vasos y el agua. Hay un ejercicio muy interesante, que es el ejercicio del vaso medio lleno o medio vacío. ¿Okay? ¿Cómo está el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Cada quien lo va a interpretar como ve. Esa es la verdad. No está ni medio lleno ni medio vacío. Cada quien le va a dar la interpretación según la necesidad o como esté pasando. Si tú tienes mucha sed, ¿está medio lleno o medio vacío? Está medio lleno, me da chance. Ok, ya me hace falta agua. Pero si no tienes sed, está medio vacío o medio lleno. También cambia la perspectiva. Está medio vacío, no voy a tomar hasta que ya me esté muriendo para ahorrar el agua. ¿Lo ves? La perspectiva que tú tienes sobre una situación determina tus acciones, determina tus conductas, determina tu comportamiento, determina tu mentalidad. Así que es importante entender, escucha, es importante tener una visión correcta sobre lo que Dios está haciendo contigo. Hay un video que tenía por ahí, Gerson, no sé si se lo prepararon. Pónganme el video aquí, por favor, para explicarlo mejor. Listo. Esa es perspectiva, ¿ok? El cómo tú ves las cosas y el cómo tú interpretas las cosas va a determinar mucho en tu corazón, en tus actitudes, en tus pensamientos, ¿ok? Si estás en una situación que te causa frustración y lo primero que empiezas a decir, ay, es que el diablo me está metiendo, pues ya le diste poder al diablo. Ya le di, el diablo tan tranquilo comiendo empanada, quién sabe, vete a saber por dónde, pero ya le dio poder al diablo usted. Yo me imagino a Dios a un lado de ti así como, ojalá reconozca que yo estoy en medio del proceso. ¡Ay, el diablo, hermano! ¡Los demonios! Vemos demonios y diablos donde no hay. ¿Ok? Tendríamos que tener una visión. ¿Sabes? Dice la Biblia que los de fe no andamos por vista. Los hijos de Dios no andamos por vista. Los hijos de Dios andamos por fe. Escúcheme bien. Hoy yo no veo un templo medio vacío. Hoy yo veo un templo muy lleno. Hoy yo no veo gente apesadumbrada. Hoy yo veo gente encendida en el Espíritu Santo. Hoy yo no veo un pastor predicando. Hoy yo veo profetas predicando en este lugar. Permítame cambiarlo. Apóstoles en este lugar. Hoy yo veo una iglesia empoderada ejerciendo la misión de Dios. A lo mejor tú veas otra cosa. Ay, no se llenó el templo. Esa es tu mirada de fe. Mi mirada de fe me hace ver otras cosas. Hoy yo veo un templo apretado y no sé cómo va a pasar y cuándo va a pasar, pero yo veo que algún día tendré que poner en esa puerta, nos mudamos de este lugar porque ya no entramos. Búsquenos en la siguiente dirección y veo un lugar muy amplio, aunque no tengamos clima de momento, ¿verdad? Pero yo veo un lugar más amplio porque yo estoy mirando y entendiendo las cosas no con la perspectiva humana. Yo las estoy entendiendo y mirando con perspectiva de fe. Y número 3, dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Pastor, ¿qué se supone que haga si esto no está cambiando? ¿Qué se supone que hagas si esto está tardando tanto? Dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. La respuesta no está en lo que tú crees que Dios debe hacer. La respuesta está en lo que tú debes ser. ¿Ok?
Muchas veces Dios no funciona en esta generación no porque sus planes sean obsoletos, sino porque nosotros tratamos los planes y los propósitos de Dios como obsoletos, cuando en realidad esperar y valorarlos un poco, ¿ok? Solo sé lo que tienes que ser. Escúchame bien. Mucho cristiano dice y me dicen, yo la verdad trato de ser amable y soy amable, porque muchas veces no puedo ser sincero porque se ofende la gente. Pero muchos me dicen, pastor, quiero decirle que en esta temporada pues yo no voy a llegar a la iglesia tanto, porque fíjese que aquí, porque fíjese que allá. ¿Y yo qué quieres que te diga, hermano? Dile a la persona que tienes a un lado, tienes que ser lo que tienes que ser. Dice la Biblia, tú como buen soldado sufre penalidades. Yo conozco a los soldados y muy independientemente de la situación en la que se encuentren, ellos nunca abandonan su formación. Siempre están así, formados como un soldadito. Es más, aun cuando se jubilan, no sé si se jubilan o cómo ya dejan de ser soldados, nunca olvidan su formación. ¿Sabes quiénes son los primeros que olvidan su formación cuando viene un problema y los frustra? Los cristianos. Dejan de orar, dejan de ayunar, se dejan de congregar, dejan de servir y se justifican. Es que la estoy pasando bien difícil, pastor. La estoy pasando bien complicada, pastor. Ya cuando la cosa sea mejor, ahí ya le voy a echar más ganas. Pamplinas, patrañas, mentira del diablo. No, ahí el enemigo, ahí sí échale la culpa al diablo. Entró en tu cabeza y te está engañando. Si esa situación que tienes el día de hoy tardara todo el 2024, neta dejarías de llegar a la iglesia. ¿De verdad dejarías de servir todo el bendito año? Diga conmigo, siguiente. Otra vez, diga conmigo, fuerte, siguiente. Vea lo siguiente. Si ese problema está ahí, lidia con eso. Lidia con la frustración, pero que eso no comprometa tu convicción, que eso no comprometa tu pasión. Next, vamos a lo que sigue. Si lo que sigue es llegar a los viernes de discipulado, pues llego a los viernes de discipulado. Si lo que sigue es llegar a la vigilia, pues llego a la vigilia. Pero deja ya de autojustificarte por Dios. Deja de ser víctima, que justamente por eso te pasa lo que te pasa. Y justamente por eso no estás viendo la magnitud de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque no estás dejando que Dios obre. Porque tienes una mala perspectiva. Tienes una fe que no te permite ver el obrar de Dios. Si tú eres de los que dice, ya cuando la cosa mejore, pastor, voy a empezar a llegar a la iglesia, te prohíbo que cantes la siguiente canción. Aunque no pueda ver, está sobrando. Eso no aplica para ti. Eso no aplica para ti. ¿Sí? Deberías cantar, aunque no te pueda ver, pues ya me fui de la iglesia. Canta de esa manera. Pero si de verdad crees que Dios está obrando, aunque no lo puedas ver, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. El altar a las 9 de la mañana se tiene que seguir llenando. El altar a las 7 de la tarde los viernes se tiene que seguir llenando. Los grupos en casa se tienen que seguir ejerciendo. El ministerio de la oración de madrugada se tiene que seguir haciendo. Alguien lo tiene que hacer. Diga conmigo, alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien lo voy a hacer yo. Aunque lo que ocurra a mi alrededor no apunte a mi favor. ¿Lo estamos entendiendo ahora? Ahora lo estamos entendiendo. Tolerancia a la frustración es dejar que el Espíritu Santo desarrolle su fruto de paz, de templanza, de paciencia y de gozo. Escúchame en esto, por favor. Cuando en lugar de frustrarme y desesperarme, clamo a Dios, mi vida, yo cambio. Te voy a explicar de la siguiente manera. No puedes amar a tu familia estando desesperado. Al contrario, los maltratas. No puedes mostrar mansedumbre a la vez que experimentas sentimientos de queja. No puedes ser benigno cuando te victimizas a ti pensando que tú eres el más necesitado de todos los necesitados de Necesitolandia. Tolerancia a la frustración es vivir equilibradamente el fruto del Espíritu, aunque mis circunstancias no estén acomodadas. Esto no es resiliencia, esto es persistencia en la fe que yo tengo en Jesucristo. Ponte a pensar en el resto de los meses que quedan. Vamos a entrar a marzo. Y si el resto del año te va de la patada, ¿qué? ¿Dejarás de estar gozoso por eso? ¿Dejarás de tener paz? Neta, en serio, de verdad. No puede ser así. Tengo que lidiar con eso.
¿ok? Y tengo que decirle al Señor, Señor, pues aquí estoy. Enséñame a vivir tu gozo. Enséñame a vivir tu paz. Enséñame a vivir tu paciencia. Envíame y comisióname a las cosas que hay que hacer, Señor. Pero mi vida de fe no se puede detener por un ratito de frustración. Ponte de pie y quiero orar por ti en esta mañana.